Hoy vamos a hablar de la ideología como un mecanismo de control y de desconexión humanos. A lo largo de la historia, las élites, los que nos han gobernado, siempre han querido sacarnos de nuestro componente trascendente, porque un hombre que no encuentra sentido de vida es un hombre que es fácilmente manipulable. Ante un vacío existencial, tú como ser humano necesitas que alguien te dé ese sentido que has perdido. Y es en ese momento cuando las élites te dicen, tranquilo, yo te lo doy, pero tienes que hacer las cosas como yo te digo. Y claro, esto a lo largo de la historia pues ha hecho a través de guerras, a través del control de la moral, del control de la mitología, de lo espiritual. Pero llegó un momento en el que se dieron cuenta que de alguna forma había que sacar al hombre de ese conocimiento de que tenía, de que había algo que lo trascendía. Y fue cuando se inventaron las ideologías. Las ideologías, si lo pensamos a priori, podríamos decir que están pensadas para eliminar una estratificación social que lo identificamos como una injusticia. Es decir, están ahí para buscar una igualdad y procurar que esa jerarquía que se da se elimine y así generar un mundo más justo. Lo que sucede es que, como ya hemos dicho en vídeos anteriores, el hombre es un ser trascendente. Hemos estado viendo cuál es realmente la misión que tenemos en cuanto a ir ascendiendo vibracionalmente, conciencialmente, hasta volver a la fuente universal. O sea, hasta volver a Dios, ¿no? Esto es algo que ya estuvimos viendo con los principios herméticos y que de alguna forma en ese camino ascensional, en ese plano espiritual, ha creado una jerarquía que luego es copiada, es trasladada a este plano material. De esto se hacen eco pues, un montón de religiones. Por ejemplo, en la religión cristiana, pues tenemos la angelología, que nos dice pues, que hay una escala por encima de nosotros. Es decir, nosotros estamos en un puesto, digamos, más distante de Dios y por encima de nosotros estarían pues, ángeles, arcángeles, principados, potestades, virtudes, dominaciones, tronos, querubines y serafines conforme se van acercando más a Dios, ¿no? A esta fuente universal, a esa vibración perfecta de la que hablamos. Esto no solamente se da en el cristianismo, está en el judaísmo, en el islam, en el hinduismo, en el taoísmo, en el zoroastrismo. Vamos, es algo común desde que el hombre es hombre. Y lo que pasa es que, claro, si esto lo trasladamos a nuestro plano material, la idea que deberíamos tener es mm, que esa jerarquía se diera en función de un nivel de conciencia que determinará pues tu escala. Es decir, si yo tengo más conciencia de cuál es mi misión en esta vida y si yo entiendo que soy parte de un todo y como parte de ese todo tengo que ayudar al resto de fractales a evolucionar, igual que lo estoy haciendo yo, pues claro, una persona con más capacidad debe tener un mayor rango. Lo que sucede es que, bueno, esto no es así. En el plano material lo que vemos es que la jerarquía, la estratificación social se da pues en busca del poder y de la riqueza. De todas formas, esta idea idílica que comento de que esa jerarquía debería ser por un nivel de evolución, personal de una más alta vibración, de esto se hacen eco los filósofos griegos. De hecho, ellos nos decían que si, por ejemplo, Aristóteles decía que la política era la ciencia más elevada, porque servía para el bien común. Y claro, nos decían que primero teníamos que hacer una purga personal, una limpieza y una elevación personal
antes de dedicarnos a la obra pública, ¿no? De hecho, por ejemplo, Sócrates nos hablaba de eso, de que primero el conócete a ti mismo antes de cualquier otra cosa. O Platón, por ejemplo, que decía que solamente los reyes y los filósofos podían gobernar por aquello del conocimiento y la virtud. Y de hecho nos decía que era muy importante saber cuál era la idea del bien, así como forjar un carácter donde pues elimines pues todos tus deseos superficiales, pues tus ambiciones y eso, y generas un carácter propio de un ser que está preparado para renunciar al ego y puede ayudar al bien común, ¿no? Además de que también nos decía claro, para ser un buen dirigente tienes que estar bien formado. Matemáticas, dialéctica, música, en gimnasia. O sea, tienes que ser un ser completo antes de poder dedicarte al bien común. Aristóteles también, como digo, nos decía que, pues, la política era la ciencia más elevada y nos invitaba pues, a cultivar las virtudes éticas, justicia, templanza, la prudencia. Y bueno, bien, en este aspecto también inciden en lo mismo, pues los estoicos, los pitagóricos. Quiero decir que los antiguos filósofos, los filósofos griegos, sí que tenían claro que, que había que mm, generar esta escala a imagen y semejanza de lo que sucedía en el plano divino. Em, lo que sucede es que llega un punto, como digo, donde la historia se genera un cambio. Ya no es un tema de por la fuerza o por la culpa, la moral o como lo queramos llamar, eh, someter al pueblo, sino que había incluso ya que borrarle de la memoria colectiva eh, ese conocimiento de que no solamente somos materia, de que hay algo trascendente en nosotros. Y entonces cuando de una manera progresiva empiezan a generarse una serie de ideologías que, bueno, podemos empezar por el capitalismo, luego el comunismo, socialismo, fascismo, las democracias, las dictaduras, todo este tipo de ideologías, al final es solamente una evolución en cuanto a la ideología que se va adaptando al nivel de conciencia que va teniendo el ser humano. Es decir, cuando el ser humano se va dando cuenta de que lo están sometiendo, se genera un pequeño cambio o un gran cambio en la ideología para darle migajas y que se piense que ya ha salido de la rueda del hámster. Em, claro, la razón por la que estos que nos gobernaban, estas élites, pues querían desvincularnos de esta trascendencia que tiene el hombre, es obvia y ya la hemos insinuado antes. Primero porque un vacío existencial en el hombre hace un hombre mucho más manipulable. Eh, claro, si yo te vacío como dirigente, como sociedad, si yo te vacío a ti, ser humano, del vacío, o sea, de tu esencia, puedo dotarte yo con la esencia que a mí me interesa para enfocarte a los objetivos que yo quiero. Entonces, claro, al final estos objetivos lo que acabamos viendo es que se centran en la obtención de poder y de riqueza. Por lo tanto, lo que se hace es se instrumentaliza al hombre. Y obviamente esto hay que ir haciéndolo poco a poco porque partimos de que venimos de un mundo que está pues dirigido por la religión, por lo espiritual, por lo trascendente, y hay que ir progresivamente sacando al hombre de esa realidad. El, el primer paso que se da en este aspecto, para mí, nace con varios factores. El primero de ellos sería, por ejemplo, la caída de Constantinopla por el Imperio Otomano, a manos del Imperio Otomano, que de alguna forma bloquea la ruta de la seda hacia el este. Entonces el comercio se ve limitado por ahí y nos encontramos en ese momento con que la nobleza negra veneciana
bueno, que son comerciantes de familias muy poderosas, pues emigran primero hacia Holanda y luego hacia Inglaterra. Nos encontramos también con que en 1492 son expulsados de la península ibérica los judíos que no se quieren convertir. Y hay muchas familias de un linaje ancestral y con mucho poder también de ámbito comercial que emigran también hacia esta zona, hacia la zona de Holanda. Pasa otra cosa muy importante que es el descubrimiento de América. En este descubrimiento de América se da la circunstancia de que cuando llegan los españoles, claro, al principio pues hay una cierta extorsión, abuso de los indígenas, pero claro, enseguida se generan unos edictos por parte de la reina Isabel la Católica en 1501-1502, donde se dice que los indígenas son ciudadanos españoles, ciudadanos del imperio, y por tanto hay que respetarlos, no se puede extorsionar, no se puede abusar de ellos. Esto, con el paso del tiempo, lo lleva, pues, digamos, más al extremo, de una forma más exacerbada, la Compañía de Jesús, que, bueno, es creada en 1540. Eh, Esta compañía, pues, acaba generando un gran poder en América. Tiene el control de las tierras, de las haciendas, del comercio, de la artesanía, genera colegios y universidades donde se educa a las élites locales, a los hijos de las élites locales. Y además pasa una cosa, que solo responde ante el Papa, no ante los monarcas. Y además defiende el derecho del indígena por encima del colono. Claro, esto evita que pueblos como el holandés o como el inglés, por ejemplo, puedan abusar o al menos abusar mucho, ¿no? de estos indígenas. Ahí se genera, por ejemplo, la piratería, ¿no? La piratería inglesa, que es muy famosa, que dice, yo esto me lo voy a llevar por las buenas o por las malas. Pero además, lo que sucede con esto es que los monarcas, con esta compañía de Jesús, eh, se dan cuenta de que no pueden mangonear en América, les es más difícil. Y entonces se juntan ahí todos estos factores. Eh, los monarcas que no pueden, digamos, hacerse con las riquezas de esta América recién descubierta, los judíos que emigran de la península ibérica, que es un pueblo comerciante de familias poderosas, y la nobleza negra veneciana, que también llega a ese punto de Europa, y se genera una ansia por el capital y una necesidad eh, pues de decir, oye, ¿por qué se tiene que llevar la Iglesia Católica todo este beneficio que se está sacando de América? Y es cuando nace el protestantismo. El protestantismo, a nivel conceptual, lo único que te dice es, yo como individuo soy libre de poder hacerme rico en este plano material. No tengo el por qué rendir pleitesía al Vaticano. Eh, claro, y además todo lo que envuelve a este movimiento que se produce entre todos estos pueblos que acaban en este sitio, en este lugar, hace que el comercio evolucione, que se acabe formando, por ejemplo, en 1609 el Banco de Ámsterdam y en 1694 el Banco de Inglaterra. Con lo que este protestantismo está dando pie al nacimiento del capitalismo, que al final nos está llevando a la idea de la libertad, pero de la libertad mal entendida, porque de alguna forma todo ese componente de trascendencia espiritual, religioso que había hasta ese momento, pasa a un segundo plano y empieza a darse prioridad al comercio, al generar dinero, al bien material en sí y a la idea de que yo como individuo tengo derecho a ser rico. Obviamente, esta libertad de ser rico es un engaño, porque si yo soy pobre, no tengo el dinero
para poder montar un banco, para poder fletar un barco o para poder construir una empresa, una industria. Entonces me va a tocar ser uno de esos trabajadores que poco más tarde, con la revolución industrial, emigran del campo a la ciudad y se pasan muchas horas al día metidos dentro de la industria trabajando, en unas condiciones infrahumanas, hacinados en casas, sin ninguna condición de salubridad, con una higiene pésima, con una proliferación de enfermedades que acaba siendo tremenda. Y sí, yo la libertad para ser rico la tengo, lo que no tengo es el dinero. O sea, se genera una injusticia tremenda basada en lo material. Cada vez se abandona más el componente trascendental del hombre. Además se junta Darwin aquí, que es otro de los personajes que sale pues, con este auge del imperio inglés, que al final nos dice que el pez grande se come al pez chico, que es una forma de justificar todas las ansias imperialistas que tenía Inglaterra. Y además está en contra del creacionismo de, que mantenía pues, la religión cristiana, ¿no? Em, a esto hay que unir en esta generación del capitalismo, de la idea del capitalismo, que también viene por esas épocas la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, en ella también nos encontramos con que hay la gente acaba muy defraudada, muy desilusionada, perdiendo cada vez más el sentido, porque claro, nos falla primero la religión, nos fallan los monarcas, nos falla el despotismo ilustrado. Y luego, cuando parece que los jacobinos vienen a solucionar todo, el terror jacobino ya termina de rematar la situación, ¿no? Y al final lo que nos queda es la sensación de que nada tiene sentido, de que nada funciona. Y empieza a generarse una, lo que es el nihilismo, ¿no? Una idea de que nada tiene sentido, de que, pues eso, que somos un accidente en esta canica perdida en medio del mundo, en medio del universo, eh, por casualidad. El hombre cada vez está más vacío de trascendencia, más vacío de significado y además ya no solo a nivel trascendente, sino en el plano material, porque las desigualdades sociales han ido incrementando, hay revueltas a nivel europeo y en todo este ambiente es donde surge Marx y su manifiesto comunista. El objetivo de este movimiento, ¿no? De nuevo del comunismo es el control de los medios de producción de bienes para generar la dictadura del proletariado. Em, Este proceso del comunismo es curioso porque siempre hay un líder revolucionario que denuncia una injusticia social y, claro, genera una revolución donde luego, claro, se derroca el poder existente y se pone él como líder indiscutible, donde va otra vez a imitar esa injusticia social que había. Pero, claro, va a acabar con todo aquel que no piense como él. Eh, el ejemplo lo tenemos en que bueno, en todos los países comunistas que hemos visto, que puede ser que conceptualmente busquen algo interesante, como pueda ser la igualdad de justicia social. El problema es que lo hacen bajando el listón, o sea, no buscan el bien porque sí, sino lo que hacen es buscar la igualdad y para eso bajan el listón y generan dos estratos, los que gobiernan y el proletariado. El proletariado es un estrato muy bajo donde si tú, por ejemplo, eres más trabajador, generas un excedente por tu trabajo, luego llega el Estado y te lo roba. Entonces te desincentiva. Y claro, esto es bastante peligroso, además de que se da la circunstancia que si tú, por alguna de aquellas, quieres salir del redil y progresar un poco, eres un enemigo del sistema. Entonces el discurso siempre es
la confrontación, la lucha por eliminar a cualquiera, a cualquier disidente, a cualquiera que quiera tener un poco de autonomía y que no claudique ante ese sistema. Y cuando se han acabado los enemigos dentro del propio pueblo, se buscan los enemigos fuera. Las naciones de fuera son enemigas nuestras, porque al final el comunismo es un movimiento internacionalista, donde se busca una dictadura del proletariado, pero a nivel mundial. Em, de alguna forma, esta dictadura del proletariado se dio principalmente a partir de la revolución bolchevique de 1917 en Rusia, y con todo el terror que se produjo, con todas las muertes que se acabaron produciendo, hubo un miedo de que esto se contagiara al resto de Europa. Y claro, desde los ámbitos de poder o ya por la propia evolución en sí de la situación, se necesitaba generar otro tipo de ideología que encajara mejor, que generara una realidad diferente, un poquito menos conflictiva, ¿no? Y es en este punto cuando nace el socialismo. El, el socialismo, eh, al contrario de lo que es del comunismo, no es internacionalista, sería más nacionalista. O sea, se busca un renacimiento de la nación, de la patria. Eh, y de algo que se dan cuenta es de que no puede haber esos dos estratos, esos dos estratos que al final son tan sectarios y puede generar muchos problemas. Entonces, lo que se hace es se genera una pirámide donde esas clases sociales que siempre han habido se puedan introducir mejor, de una manera donde ya se sientan más justamente aceptadas, ¿no? Eh, el socialismo genera pues trabajo, la gente tiene comida, hay industria, hay una serie de bienes, de derechos sociales. Lo que sucede es que aquí se da en este punto se da una paradoja. Y es que si tú ofreces el socialismo mediante una democracia, se corre el peligro de que cuando la gente vote pueda votar al Partido Comunista, que es de lo que se quería huir. Y si sale el comunismo, sabes que van a pasar a cuchillo al resto de partidos, a todo aquel que no piense como ellos. Y es en este punto donde se decide, sí, introducir el socialismo, pero mediante las dictaduras. Y es cuando se crea el fascismo, que es creado por Mussolini en Italia en 1919. Mussolini se inspira pues, en el estilo y las formas de Gabriel D'Annunzio, en la simbología, en el uso del mito y sobre todo la estética de violencia, ¿no? que este tenía. Eh, este fascismo al final es un corporativismo donde el gobierno y las élites económicas o las fuerzas económicas generan una connivencia, eh, claro, donde realmente lo que acaba sucediendo es que se acaba privatizando los beneficios que se producen en esta asociación que hay y se socializan las pérdidas. O sea, con lo que al final el pueblo siempre acaba perdiendo también. Hay unos cuantos beneficiados, los amigotes de los que gobiernan, los antiguos terratenientes o, por ejemplo, hoy en día también se da con las grandes empresas, que siempre hay contratos con el gobierno que son muy opacos, ¿no? Y se genera una economía de este tipo. Para mí es una mezcla de capitalismo y socialismo, pero bajo el paradigma de una dictadura. Em, Necesita este fascismo pues un control de la ideología y del discurso, un control de la propaganda y también un estado policial. De hecho, Mussolini, por ejemplo, creó a los camisas negras. Hay que eliminar a la disidencia
Y bueno, lo que sí que hay que decir es que pese a la libertad de expresión y de pensamiento, sí que se genera un cierto bienestar económico y social, ¿no? Porque, como digo, pues se genera industria, se genera vivienda, se genera, la gente tiene para comer, tiene ciertos beneficios que comparativamente con lo que había antes, pues no, pues no estaba, ¿no? Antes y ahora sí que están. En cualquier caso, ya sea a través de la democracia o a través de la dictadura, este socialismo sigue estando basado en lo material, en la cantidad de riqueza que tú tienes o en el puesto jerárquico a nivel social que tú ocupas, ¿no? Y sigue desvinculándose, seguimos en ese nihilismo, ¿no? Donde se desvincula al hombre de su parte trascendente. Y así hasta las democracias de hoy en día en las que estamos. Que bueno, las democracias, pues semánticamente es el poder o la autoridad del pueblo, aunque bueno, esto es una mentira, porque el único derecho que tenemos el pueblo es a ir cada 4 años a una urna y echar una papeleta para elegir quien queremos que nos engañe, porque luego nadie cumple su programa electoral, luego deciden ellos todo lo que hay que hacer y no cuentan contigo para nada. Para mí, las democracias actuales son un fascismo blando, internacionalista, camuflado de democracia. Si nos fijamos en lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, con la introducción del Plan Marshall, de quién se lucró con todo eso, de la creación que se genera de organismos supranacionales que con la excusa bueno, de hacer el bien, de no vamos a liar la parda otra vez como ha pasado con la Segunda Guerra Mundial, vamos a generar pues lugares de consenso, donde podamos hablar, donde evitemos que podamos caer en los errores del pasado. Con esas excusas se generan estos organismos supranacionales, estos think tanks, que al final acaban siendo los que ponen las normas, las leyes, que acaban cumpliendo los estados, de manera que el propio estado ya no tiene nada que decir ante ellos. Eh, y bueno, eso que se creó después de la paz de Westfalia en 1648, que es el Estado-Nación, llega a este punto y desaparece. Porque ahora no nos engañemos, el Estado no tiene ninguna capacidad de decisión. Aquí en España, por ejemplo, da igual lo que votemos. Al final vamos a hacer lo que nos diga Bruselas. Esto va evolucionando y se genera eh, también un entramado de grandes empresas que se unen al cotarro y que, bueno, pues acaban produciendo realmente un nuevo orden mundial y que es un orden basado en reglas que permiten esta visión imperialista, esta visión del dominio de todos los países en su conjunto, eh, y que quitan la autoridad al Estado. Con todo esto, claro, porque esto no sale así como así, esto lo van introduciendo poco a poco, con muy buenas palabras, pero bueno, el resultado es que con el tiempo, con el paso del tiempo, nos vamos dando cuenta de que las palabras que decía Alexis de Tocqueville, pues son muy ciertas, porque este filósofo del siglo XIX nos hablaba de que en estos estados había una pugna entre libertad y seguridad. Es decir, si o sea, el ser humano, cuando lo metes en un estado de miedo y cuando tú has conseguido que además esté desprovisto de esencia, se encuentra vacío espiritualmente, en ese estado de miedo demanda que alguien lo saque de ahí y que le dote de esa esencia que él no tiene. Y ahí está el papá Estado que te va a decir lo que tú tienes que hacer, que tienes que ser un buen chico, que tienes que hacer lo que yo te diga. Pero claro, para que tú aceptes eso, yo le tengo que meter miedo, porque con el miedo, cuanto más miedo te meta, tú más vas a demandar que yo te diga lo que tienes que hacer y así yo puedo hacer contigo lo que quiera.
Y esto se ha ido exacerbando hasta tal punto que están pues pasando por encima de nuestros derechos más esenciales. Esto se ha hecho poco a poco, porque si lo haces de golpe, la gente te pillaría. Pero con la fábula de la rana hervida nos han ido ir viendo poco a poco, y ahora solamente somos meros instrumentos que utiliza el Estado, donde hay un control del discurso en el que se mueve la ventana de Overton para decirnos hacia dónde tenemos que movernos. Y si tú no eres obediente al sistema, te hacen sentir mal, eres un conspiranoico, un terrorista, hay que acabar contigo. Y el ejemplo claro lo tenemos en lo que pasó con la pandemia en 2020. Todo aquel que estaba en contra, ya sabemos lo que se dijo de él. O por ejemplo con la Agenda 2030. Solo hacen que meternos miedo ante el cambio climático, porque no puedes ir en coche porque vas a cargarte el planeta, cuando ellos sí que van en sus aviones, ¿no? Eh, bueno, toda la ideología de género, toda la guerra de Ucrania, bueno, hay un montón de ejemplos que nos hacen ver que nos están metiendo siempre en un miedo continuo, y en ese miedo continuo nosotros vamos cediendo poco a poco nuestros derechos. Para, para lograr esto, obviamente, hay que controlar la educación, porque una persona con educación es capaz de pensar, de tener espíritu crítico, y esto es muy peligroso para el sistema. Entonces, lo primero que hay que hacer es dar una educación descorrelacionada, donde te den fragmentos de información que tú seas incapaz de unir en tu cabeza, porque si eres capaz de unirlos, puedes atar ideas. Y si es capaz de atar ideas, puedes darte cuenta de que nos están manipulando. Em, el objetivo de esto es hacernos cada vez más tontos, cada vez más carentes de pensamiento y, bueno, controlar nuestra moralidad, hacernos sentir culpables por no ser unos buenos ciudadanos, obviamente controlar todos los medios de comunicación para vender un único discurso, las redes sociales, eh, todo el scroll que se hace en las redes sociales impiden que tú puedas fijar tu atención. Eh, lo que hace es involucionar la corteza prefrontal. Si tú no eres capaz de fijar tu atención, no puedes mantener un pensamiento por más de 30 segundos. Entonces es muy fácil manipularte. Estamos llegando a un punto, y esto que voy a explicar, la primera persona que se ha dado cuenta y que hace tiempo que lo lleva diciendo es Daniel Stulin, y hay que reconocérselo, porque la verdad es que es un visionario en predecir todos los modelos conceptuales hacia dónde se dirige el mundo. Eh, estamos llegando a un momento donde este orden basado en reglas que se había dado hasta ahora se está rompiendo. Si vemos lo que pasó con el robo de los activos rusos durante la guerra de Ucrania, si vemos el conflicto, los conflictos que se están dando entre Trump, la Unión Europea, si vemos pues que Trump se ha hecho con Venezuela, que hace con Groenlandia, Xi Jinping está pues limitando todo el acceso a las tierras raras, nos damos cuenta de que hay una sectorización del mundo, hay como una fragmentación en regiones que, como nos dice Daniel Stulin, eh, para que puedan ser posibles, se necesita que tengan un área económica, eh, una visión conceptual de cuál es su pasado, cuál es su presente y cuál es su futuro, o sea, hacia dónde quieren dirigirse, y un poder militar y de servicios secretos, o sea, de servicios de inteligencia. Todo esto lo que acaba provocando es la ruptura de ese orden basado en reglas que había favorecido el globalismo del que hablábamos antes. Los tratados que hay ahora ya no se generan por ideales, sino por conveniencia estratégica, y lo que se ve es que está imperando la ley del más fuerte. Y esto al final lo que nos lleva también es a darnos cuenta de que lo material, lo más material, eh, y cada vez más la desvinculación de lo espiritual,
está más presente. De hecho, ahora acaban de salir los papeles de Epstein y podemos ver que dentro de la dualidad en la que estamos, cada vez más todos todas las figuras de poder se alejan más del camino de ascenso hacia hacia la fuente, ¿no? Del que hablamos al inicio. El dólar sigue siendo Dios hoy en día, es la moneda de referencia, y es verdad que se está generando pues un posible nacimiento de monedas basadas en el oro, en la plata, incluso en canastas de materias primas. Incluso está muy presente todo lo que es la criptografía, pero a día de hoy el dólar sigue siendo el dios. Y, y bueno, nos encontramos en una sociedad donde todo este materialismo está alcanzando unos límites exacerbados y donde el control de la disidencia, eh, para meternos todos dentro de este redil, pues cada vez se va más a saco, más a por todo aquel que no quiera comulgar con la ideología imperante, con el pensamiento único que existe. Yo creo que estamos ante un máximo auge nihilista, y que estamos a punto de generar un cambio, porque cualquier ciclo que se da en este universo tiene un principio y tiene un fin. Y está habiendo también un resurgir espiritual en la gente, un aumento de la conciencia que está generando como dos ramas en la sociedad. Una masa crítica que se ha dado cuenta de nuevo de que tiene un componente trascendente y que está empezando a tejer hilos para comenzar una sociedad nueva con mucho más sentido. Y luego está la gran masa, la gran borregada, que sigue siendo presa de este miedo y que sigue pidiendo al Estado que le dé protección, que le dé esa esencia de la cual está vacía como individuo. Em, yo creo que en este punto las sociedades, en este punto en el que estamos, las sociedades no son mejores que el individuo, porque están sacando lo peor que tiene. Si hacemos lo contrario, si cada uno de nosotros empieza a entender cuál es su cometido en esta vida, a darse cuenta de que estamos aquí para algo, mm, se generarían unas nuevas interacciones, mucho más sanas, donde yo voy a sacar partido de ti, tú vas a sacar partido de mí y vamos a tejer una red eh, que, que sí que va a ser mejor que el propio individuo, porque está sacando lo mejor de cada uno, los dones, los talentos, las capacidades que cada uno pues ha traído a esta vida para dar. Y en ese punto es cuando realmente esta sociedad sí que va a ir cambiando. Pero creo que esto va a ir dándose poco a poco y se van a dar las dos realidades. La realidad de la sociedad que todavía pues se deja arrastrar, que es como digo, es la mayoría de la gente, la forma la mayoría de la gente, y esa sociedad que aún es un reducto, pero que está empezando a ser cada vez más grande y que acabará imponiéndose, porque el bien siempre triunfa. Así que os invito a todos a que mm, de alguna forma formemos parte de esta nueva sociedad que se va a ir montando y que recobremos ese componente de trascendencia que siempre ha sido propio del humano hasta que alguien decidió quitárnoslo y meternos en un nihilismo que ya no tiene sentido. Con esto creo que bueno, he justificado bastante el por qué pienso que las ideologías están hechas para sacarnos de nuestro componente trascendente. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente para otros temas.